París. 12 de octubre de 1307. La tarde cae sobre Notre Dame. En el interior de la catedral, entre velas, incienso y el murmullo del canto gregoriano, se celebra el funeral de Catalina de Courtenay, cuñada del rey de Francia. El cortejo avanza despacio bajo las bóvedas de piedra, estandartes bordados en oro, coronas de los pares del reino, y entre los hombres elegidos para portar el féretro, un anciano de manto blanco y cruz roja sobre el pecho, se llama Jacques de Molay. Tiene alrededor de 60 años. Es el gran maestre de la Orden del Temple, el guerrero más respetado de la cristiandad, el hombre al que los reyes escuchan cuando habla de cruzadas. Mientras carga el ataúd sobre el hombro, probablemente repasa los argumentos que presentará mañana ante el rey. Lleva 7 años intentando convencer a Felipe IV de financiar una nueva expedición a Tierra Santa. Cree que esta vez lo conseguirá. No sabe que el rey, a pocos metros de él, no lo está mirando a los ojos. No sabe que las manos reales, las mismas que acaba de estrechar, firmaron hace 29 días la orden de su destrucción, porque el 14 de septiembre de 1307, desde París, partieron sobres lacrados rumbo a cada rincón de Francia. Castillos, puertos, posadas, cruces de caminos. En cada uno de ellos, un funcionario real esperaba, con el sobre guardado bajo llave, una fecha y una instrucción. El secreto fue sostenido por cientos de hombres durante 4 semanas completas. Nadie habló, nadie filtró, nadie advirtió a los templarios. Mientras Molay porta el ataúd de una mujer muerta, sus propios sobres ya están en manos enemigas, esperando solo el amanecer. Corcha Negro. 13 de octubre de 1307. Amanecer. En castillos, puertos, posadas y cruces de caminos, la misma mano rompe el mismo lacre, la misma tinta, la misma orden, leída simultáneamente en todo el reino. Arrestad a todos los caballeros del temple. A todos. Ahora. Pero hay un detalle que los funcionarios del rey todavía no saben. Cuando rompan las puertas de la torre del temple, encontrarán los pasillos vacíos, las arcas saqueadas y un silencio imposible. El tesoro más grande de Europa se habrá esfumado durante la noche, y esa ausencia, ese hueco en el centro mismo de la historia, va a obsesionar a Felipe IV hasta su último día. Volveremos a ese hueco. Primero hay que entender qué fueron los templarios antes de caer, y para eso hay que volver a 1095. Jerusalén ha sido reconquistada por los cruzados en 1099. Los peregrinos europeos por fin pueden rezar ante el Santo Sepulcro, pero el camino hasta allá es una trampa mortal. Bandidos, hambre, emboscadas en cada paso del desierto. Los peregrinos llegan descalzos, o no llegan. En 1118, un caballero francés llamado Hugo de Payns se presenta, junto con 8 compañeros, ante Balduino II, rey de Jerusalén. Proponen algo que nunca se había visto, una hermandad que combine los votos del monje con la espada del guerrero, pobreza, castidad, obediencia y lanza en mano. El rey les cede el ala sur del monte del templo, construida sobre las ruinas del antiguo templo de Salomón. De ahí el nombre completo, Pauperes Commilitones Christi Templice Salomonici. Los pobres compañeros soldados de Cristo y del templo de Salomón. Sin la bendición teológica adecuada, estos hombres habrían sido solo un grupo más de guerreros piadosos. Pero entonces interviene San Bernardo de Claraval, el monje más influyente de toda Europa. Escribe un manifiesto que cambia la historia. Sus palabras, en el por elogio de la nueva milicia, son frías como el acero. El soldado de Cristo mata en seguridad, con mayor seguridad todavía muere. Con Bernardo detrás, los templarios dejan de ser un experimento. Son, oficialmente, la espada de Dios. En el concilio de Troyes, el 13 de enero de 1129, 21 obispos y abades aprueban la orden. Años después, la bula por Omne Datum Optimum, por les concede el privilegio más extraordinario del medievo, exención total de impuestos, inmunidad frente a cualquier autoridad que no sea el Papa, iglesias propias, derecho al botín de guerra. Son intocables, por decreto divino. En 1147, el Papa Eugenio III les otorga la imagen que los hará inmortales, la cruz roja patada sobre el manto blanco, una silueta que los ejércitos musulmanes aprenderán a temer. 25 de noviembre de 1177, Batalla de Montgisard.
Unos 500 caballeros cruzados, entre ellos un núcleo templario, junto a las fuerzas del joven rey leproso Balduino IV, cargan contra un ejército de Saladino estimado en 30.000 hombres. Se levanta el polvo del desierto, brilla la cruz roja sobre la lana blanca. El choque es tan brutal que los cronistas musulmanes describen el campo como un horno. Saladino, el sultán más temido de su época, escapa montado en un camello de carga. Los cruzados vencen, pero 10 años después llega la hora más oscura. 4 de julio de 1187. Cuernos de Jatín. Saladino aplasta al ejército cruzado bajo el sol abrasador de Galilea. 230 templarios capturados son ejecutados uno por uno. Se dice que Saladino paga un dinar de oro por cada prisionero. El 2 de octubre, Jerusalén vuelve a manos musulmanas. Y un siglo después, el final. 18 de mayo de 1291. Caída de Acre. El gran maestre Guillaume de Beaujeu muere defendiendo las murallas. Los últimos templarios evacúan hacia Chipre. La misión fundacional de la orden ha terminado, pero los templarios no mueren ese día, porque habían construido otra cosa, algo que no estaba en Tierra Santa. Sin Jerusalén, los templarios tenían que reinventarse. Y lo que construyeron en Europa fue, en muchos sentidos, más revolucionario que cualquier victoria en el desierto. Imaginemos al peregrino medieval. Quiere ir de París a Jerusalén. Eso significa cargar oro físico durante meses de camino, a través de bosques, montañas y puertos infestados de bandidos. Sus probabilidades de llegar vivos son mínimas. Sus probabilidades de llegar con el oro, nulas. Los templarios inventan la solución. Depositas tu oro en París. Recibes un documento codificado, con sellos y cifras conocidas solo por la orden. Viajas sin una moneda encima. Al llegar a Jerusalén, presentas el documento en la encomienda templaria local y te entregan la suma correspondiente, sin mover una sola pieza de metal. Esto, en el siglo XII, es el origen conceptual del cheque de viajero, de la letra de cambio, de la tarjeta de crédito. Los monjes guerreros acaban de inventar el Banco Internacional. La escala es vertiginosa. Cerca de 900 encomiendas desde Portugal hasta Polonia. Financian las cruzadas de Luis VII, de Felipe Augusto, de Ricardo Corazón de León, de Enrique III de Inglaterra, de Luis IX, al que llamarán San Luis. La Torre del Temple en París se convierte en la mayor institución financiera de Francia, una especie de banco central de facto, donde los propios reyes depositan sus tesoros. Entre 15.000 y 20.000 miembros en su apogeo. Solo 1 de cada 10 es caballero propiamente dicho. El resto son sargentos, artesanos, agricultores, administradores, contadores, traductores. Una corporación transnacional medieval, con logística propia, flota propia, diplomacia propia. Y aquí empieza la trampa del poder. Felipe IV de Francia debe dinero a los templarios. Grandes cantidades, impagables. La Torre del Temple, a pocos kilómetros de su palacio, es más rica que su propia tesorería. Los templarios son inmunes a sus leyes, exentos de sus impuestos, y responden únicamente a Roma. Para un rey que sueña con el poder absoluto, los templarios no son aliados. Son la única autoridad dentro de su reino a la que no puede someter. Y ya ha ensayado la jugada. En julio de 1306, Felipe IV expulsa a todos los judíos de Francia y confisca sus bienes. La operación rinde beneficios enormes con costo político mínimo. La mecánica está probada. Identificas un grupo, lanzas acusaciones morales, confiscas la riqueza. Los templarios son el siguiente objetivo lógico: más grandes, más rentables y mucho más peligrosos. Felipe IV quería el oro de los templarios. Pero la noche del 12 al 13 de octubre, alguien se le adelantó. Alguien vació las arcas. Lo que siguió es el mayor robo frustrado de la Edad Media. Y para entender cómo fue posible, hay que entender primero al hombre que lo planeó todo. Felipe IV, el Hermoso, subió al trono con 17 años. El cronista Guillermo de Nanguis escribió que era hermoso como una estatua, pero tan inmóvil como ella en sus emociones. Frialdad absoluta, cálculo puro. Antes de los templarios, ya había atacado al Papa Bonifacio VIII. En 1303, en Anagni, sus hombres irrumpieron en el palacio papal y abofetearon físicamente al pontífice. Bonifacio murió semanas después.
luego vinieron los judíos en 1306, luego los banqueros italianos, extorsionados hasta el último florín. Los templarios son el objetivo final de una estrategia sistemática. El pretexto moral aparece en 1305, con un hombre llamado Esquieu de Floirán, un extemplario expulsado de la orden. Se presenta con un relato espeluznante de herejías secretas. Primero lo lleva al rey Jaime II de Aragón, quien lo ignora, lo considera la venganza personal de un resentido. Entonces Floirán viaja hasta Felipe IV, y Felipe escucha. Un rencor privado va a desencadenar la destrucción de una orden de 15.000 personas. El segundo pilar cae en junio de 1305. Bertrand de Got, arzobispo de Burdeos, francés, amigo del rey, es elegido papa con el nombre de Clemente V. En 1309 trasladará la sede pontificia a Aviñón, dentro de la esfera de influencia francesa. Así comenzará el llamado Cautiverio de Aviñón, 7 papas consecutivos, todos franceses, todos escuchando al rey antes que a la Iglesia Universal. Guillaume de Nogaret, ministro de Felipe, redacta las acusaciones. 127 artículos. Escupir sobre la cruz. Adorar un ídolo llamado Baphomet. Besos obscenos en la iniciación. Sodomía ritual. Negación de Cristo. Ninguna de estas acusaciones requiere prueba física. Ningún ídolo Baphomet fue hallado jamás en ninguna de las miles de encomiendas registradas y confiscadas. 14 de septiembre de 1307. Los sobres sellados salen de París, con la instrucción de no abrirlos hasta el amanecer del viernes 13 de octubre. 29 días de silencio perfecto. 13 de octubre, amanecer. En toda Francia, simultáneamente, los templarios son arrestados. Molay, toda la cúpula de la orden, los preceptores regionales, los caballeros, los sargentos, antes del desayuno, están en celdas. Luego empiezan los interrogatorios. El método principal se llama por strapado. Al prisionero se le atan las manos a la espalda, se pasa una cuerda por el techo y se le deja caer en seco hasta casi tocar el suelo. Las articulaciones se dislocan. Los hombros salen de su sitio. También se aplica grasa en los pies y se los acerca a las brasas hasta provocar quemaduras graves. 36 hombres mueren bajo tortura en las primeras semanas. 138 firman confesiones con los crímenes que los interrogadores quieren escuchar. Pero aquí está el dato que destruye la versión oficial del rey. En Portugal, en Chipre, en Alemania, en gran parte del reino de Aragón, los mismos templarios, enfrentando los mismos 127 artículos, son juzgados y declarados inocentes. En esos lugares no se usa la tortura, y sin tortura no hay confesiones. La variable no es la culpabilidad, la variable es el dolor. Las confesiones francesas no prueban herejía, prueban el límite humano del sufrimiento. Clemente V lo sabe. En noviembre de 1307, envía una carta iracunda a Felipe IV. Con gran amargura de corazón nos hemos enterado de que tú, cediendo no a la inspiración divina sino al consejo de los enemigos de la Iglesia, has arrestado en tu reino a personas, lugares y bienes de la orden del Temple. El rey ignora la protesta, y el Papa, finalmente, acepta que la ignoren. En junio de 1308, Clemente V exigió tomar control del proceso. Lo que hizo a continuación fue lo más extraordinario y lo más imperdonable de toda esta historia. Poitiers, junio de 1308. Clemente V y Felipe IV se reúnen. El Papa exige enviar sus propios cardenales a interrogar a los líderes templarios. El rey acepta, pero los prisioneros no serán liberados y en los niveles inferiores la tortura continuará. 17 al 20 de agosto de 1308. Castillo de Chinon, en el Loira. 3 cardenales enviados por el Papa Berenguer Fredol, Etienne de Suissy y Landolfo Brancacci entran en una sala privada del castillo. No hay torturadores, no hay verdugos, solo tinta, pergamino y silencio. Frente a ellos, Jacques de Molay. Han pasado 10 meses desde el arresto. El hombre que honró al rey cargando un ataúd ha envejecido una década en un año. Molay habla. Niega la herejía fundamental. Niega haber escupido sobre la cruz con intención real. Niega la adoración del ídolo. Los cardenales escuchan con atención. Interrogan también a Hugues de Pairau, a Geoffroy de Charnay,
a Geoffroy de Gonneville, a Raimbaud de Caron, y al terminar, los 3 delegados papales redactan un documento formal. La conclusión es inequívoca: los líderes de los templarios son absueltos de los cargos de herejía, reconciliados con la Iglesia, restaurados en la comunión. La fórmula latina es clara: los absolvemos de la sentencia de excomunión en que habían incurrido, y los restauramos a la unión con la Santa Iglesia. El pergamino es sellado, firmado por los 3 cardenales, enviado a Aviñón, archivado, y nunca publicado. 4 años más tarde, el 22 de marzo de 1312, Clemente V promulga la bula por vox in excelso, donde disuelve oficialmente la Orden del Temple. Pero la fórmula legal, leída con atención, es un documento extraordinario. El Papa no la condena, no declara herética a la Orden, escoge deliberadamente otras palabras, no por sentencia condenatoria definitiva, puesto que esto no podría hacerse legalmente según el proceso hasta ahora instruido, sino por vía de provisión apostólica. Traducido sin rodeos, el Papa admite que no puede condenarlos, porque el proceso es deficiente, porque las confesiones fueron obtenidas bajo tortura. Disuelve la orden por decreto administrativo, no la declara culpable, porque sabe que no lo es, y firmó esa absolución en 1308. En mayo de 1312, la bula por ad providam transfiere los bienes templarios a los hospitalarios. En la práctica, Felipe IV retiene durante años gran parte del patrimonio francés, alegando gastos del proceso. La operación era, desde el primer día, fundamentalmente financiera, pero había un problema que Felipe IV jamás pudo resolver. Volvamos al amanecer del 13 de octubre de 1307. Los hombres del rey rompen las puertas de la Torre del Temple en París, entran con listas, entran con inventarios, entran buscando el oro que va a salvar las finanzas reales, y encuentran los pasillos medio vacíos. Las arcas principales apenas contienen una fracción de lo que los registros reales estimaban. Los archivos financieros, 2 siglos de libros de contabilidad, de cartas de crédito, de cifras que solo la orden sabía descifrar, han desaparecido. La maquinaria que hacía funcionar al mayor banco de Europa se ha evaporado durante la noche. Alguien los avisó, o alguien, dentro de la cúpula, actuó por instinto en las últimas horas, porque las pistas son demasiado precisas para ser casualidad. La noche del 12 al 13 de octubre, según los registros del puerto atlántico de La Rochelle, una flota templaria de 18 navíos levó anclas y se perdió en la oscuridad del océano. Ningún puerto europeo registró su llegada. Ninguna crónica posterior menciona su destino. 18 barcos cargados, según se supone, con los archivos, el tesoro líquido y las reliquias más sagradas de la orden. Algunos historiadores sostienen que la flota cruzó hasta Escocia, donde el rey Roberto Bruce, ya excomulgado, no tenía ningún interés en aplicar las órdenes papales. De ahí nacen las leyendas de Roslin, de los templarios ocultos bajo otro nombre en las tierras altas. Otros trazan rutas terrestres hacia el sur. Desde la encomienda de Masdeu, al pie de los Pirineos, habrían partido caravanas de mulas cargadas hacia los reinos ibéricos, donde los templarios serían absueltos y protegidos. Y hay quienes imaginan algo todavía más audaz, una travesía atlántica mucho antes de Colón, hacia tierras que Europa todavía no se atrevía a nombrar. Nada de esto está probado. La partida de esa flota de La Rochelle aparece recogida en las fuentes de la época, y el vacío en los archivos reales está en los propios documentos del proceso real. Felipe IV envió agentes durante años a rastrear depósitos ocultos, a interrogar preceptores supervivientes, a seguir rumores por Europa. Murió sin encontrar lo que buscaba. Se quedó con los castillos, con las iglesias, con las tierras, el envoltorio visible del imperio templario. Pero lo que hacía funcionar al temple, el oro líquido, los documentos, la memoria codificada de 2 siglos de operaciones bancarias nunca cayó en sus manos. El mayor robo de la Edad Media fue, al mismo tiempo, el robo más imperfecto de la historia. Felipe IV se llevó la fachada. El tesoro, literalmente, se le escapó entre los dedos. Durante el Concilio de Vienne, en 1311, muchos obispos consideraron las pruebas insuficientes. Un grupo de templarios armados intentó irrumpir para defender a la orden.
La resistencia llegó. Sí, pero llegó demasiado tarde. Y aquí aparece el giro más extraordinario de toda esta historia. Año 2001. Una historiadora italiana llamada Barbara Frale trabaja en el archivo secreto del Vaticano. Investiga rollos antiguos, cajas etiquetadas hace siglos, pergaminos olvidados. Un día, revisa una caja que, según el catálogo, corresponde a otro proceso completamente distinto. Está mal archivada. Abre la tapa. Dentro encuentra el pergamino de Chinon. El documento firmado por los 3 cardenales en agosto de 1308 llevaba allí, en el Vaticano, exactamente 693 años. Ningún investigador lo había localizado antes, porque buscaba en la caja correcta. Bárbara Frale abrió la caja equivocada. Sus palabras son contundentes. El pergamino de Chinon demuestra que Clemente V absolvió a los líderes de la Orden del Temple de la acusación de herejía. Esto significa que el Papa conocía la inocencia de los templarios, pero no tuvo la fuerza de hacerla valer frente al rey de Francia. 693 años. Molay murió en 1314. El documento que probaba su inocencia emergió en 2001. En 2007, el Vaticano finalmente lo publicó, en una edición limitada de 800 ejemplares, a 5.900 euros cada uno. Molay no sabía nada de esto. Esperaba en su celda 6 años más, y el 18 de marzo de 1314 le leyeron su sentencia. 18 de marzo de 1314, tarde en París. En el Sena, entre la Ile de la Cité y la orilla derecha, hay una pequeña isla llamada Ile aux Juifs. Frente a ella, imponente contra el cielo gris, se alza Notre Dame. La multitud se ha congregado. En el centro, 2 hombres maniatados, Jacques de Molay, entre 65 y 70 años, con 7 de ellos pasados en prisión. Junto a él, Geoffroy de Charny, preceptor de Normandía. Las autoridades leen la sentencia: prisión perpetua. Sus confesiones anteriores, obtenidas bajo tortura, se consideran válidas. El proceso se cierra. La orden desaparece en silencio. Y entonces, ante la multitud, ante Notre Dame, ante Dios, Molay habla. Niega sus confesiones. Las declara arrancadas bajo tortura. Afirma con voz firme que la orden del Temple es pura, santa y ortodoxa. Quien retracta una confesión ya emitida se convierte en relapso, en hereje reincidente. Y el relapso tiene una sola condena posible: la muerte en la hoguera. Molay lo sabe, lo elige, prefiere el fuego a la mentira. Felipe IV recibe la noticia en su palacio y da la orden inmediata. Ejecución esa misma tarde, antes de que caiga el sol. Los verdugos amontonan la leña de una manera particular. Las crónicas lo llaman por feu lent, fuego lento, pensado para prolongar la agonía durante horas. Molay, atado al madero, mira hacia Notre Dame. Reza en voz baja. Los testigos describen una serenidad que los aterra más que los gritos. El cronista parisino Jean de Saint-Victor, recogiendo testimonios de presentes, dejó sus últimas palabras. Dios sabe quién está equivocado y ha pecado. La desgracia se aproxima sobre aquellos que nos han condenado injustamente. Dios vengará nuestra muerte. La versión más dramática, la que invoca plazos específicos de 40 días para el Papa y 1 año para el Rey, se consolidó en crónicas posteriores. Los hechos que siguieron son históricos. Las palabras exactas son legendarias. Y lo que siguió fue esto. 20 de abril de 1314. Clemente V muere. 33 días después de la ejecución. 29 de noviembre de 1314. Felipe IV muere. Accidente de caza seguido de apoplejía. 46 años. 256 días después de la hoguera. Entre 1316 y 1328, los 3 hijos varones de Felipe IV, Luis X, Felipe V, Carlos IV mueren sin dejar herederos masculinos. La dinastía Capeta directa, que había gobernado Francia durante más de 3 siglos, se extingue en 14 años. La corona pasa a los Valois, y el conflicto sobre esa sucesión desencadena, en 1337, la Guerra de los 100 años. Cientos de miles de muertos. Más de un siglo de devastación. Una cadena causal que comienza, si uno la sigue hacia atrás, en el ataúd que un anciano de manto blanco cargó sobre su hombro una tarde de octubre,
Pero hay algo que Felipe IV no logró, y que Clemente IV no pudo suprimir. La idea que los templarios encarnaban no murió en la isla Auschwitz. Cruzó el océano. Portugal, 1319. El rey Denis I crea la Orden de Cristo como sucesora directa de los templarios portugueses. Los miembros son integrados sin proceso, sin condenas, simplemente bajo nuevo nombre. En Aragón, en 1317, la Orden de Montesa hace lo mismo. La orden que Felipe quiso extinguir sobrevivió bajo otra bandera a 300 kilómetros al sur. Y aquí está la ironía que cierra el círculo. Enrique el Navegante fue gran maestre de la Orden de Cristo desde 1420. Con sus rentas financió las exploraciones atlánticas portuguesas. En 1498, los barcos de Vasco da Gama llegan a India. En 1500, Pedro Álvares Cabral llega a Brasil. Y en las velas de esos barcos, visible desde cualquier puerto, ondea la cruz de Cristo, idéntica a la cruz roja templaria. El símbolo que Felipe IV intentó borrar de la historia, navegó hacia el Nuevo Mundo. Y luego está el otro legado, el invisible. Cada letra de cambio, cada depósito, cada préstamo estructurado que los banqueros italianos Bardi, Peruzzi, Medici desarrollaron en los siglos siguientes, replicó el modelo templario. El sistema financiero del Renacimiento tiene su antecedente directo en esa torre del Temple, la que Felipe IV saqueó. Cada vez que alguien hoy desliza una tarjeta de crédito, está usando una idea concebida por monjes guerreros en el siglo XII. Queda un último legado, el más íntimo, el que ningún rey pudo confiscar porque ya no estaba en ningún cofre, estaba en el calendario. El 13 de octubre de 1307 cayó en viernes. Esa fecha, el día en que los sobres sellados se abrieron al amanecer en toda Francia, el día en que la orden más poderosa de la cristiandad fue borrada antes del desayuno, se grabó en la memoria colectiva de Europa. Durante generaciones, los campesinos franceses evitaron comenzar viajes en viernes 13. Los comerciantes no firmaban contratos, las madres susurraban advertencias a los hijos. Con el paso de los siglos, el recuerdo concreto de los templarios se fue desvaneciendo. La superstición sobrevivió al hecho que la había causado. Millones de personas, hoy, sienten un vago escalofrío cuando el calendario marca viernes 13. No saben por qué. No lo saben. Pero obedecen a la memoria de una catedral, un ataúd y un anciano de manto blanco. El hombre que cargaba el féretro de su propia condena. Hoy, si uno camina por el Quai de l'Horloge, cerca del Pont Neuf, puede encontrar, si se detiene lo suficiente, una placa pequeña, casi invisible en la piedra. Miles de turistas pasan cada día sin verla. Bajo sus pies, en el agua del Sena, es donde terminó la orden más poderosa de la Edad Media. No derrotada en combate, destruida por la deuda de un rey y el silencio de un papa. Y en algún lugar del archivo secreto del Vaticano, detrás de puertas que pocos cruzan, descansa el pergamino de Chinon. Agosto de 1308. La tinta de 3 cardenales sobre la piel curtida. Los absolvemos, los restauramos a la unión con la Santa Iglesia. Durante 693 años, mientras imperios nacían y caían, mientras América era descubierta, mientras el mundo cambiaba más de lo que ningún templario pudo haber imaginado, ese pergamino esperó en una caja equivocada. Hasta que una historiadora italiana abrió la tapa por accidente, en 2001, y la verdad que Jacques de Molay nunca supo que había sido absuelto por el mismo papa que lo dejó morir, salió finalmente a la luz. 7 siglos tarde.